Buenas noches. Antes que todo, déjame presentarme. Soy Luis Alejandro, perteneciente al Departamento de Soporte Técnico de CIPE Perú. En esta noche vamos a comenzar con el curso de CIPE Plumbing y Arquímedes. CIPE Plumbing está a su vez dividido en dos programas que son Water System y Sanitary System. El Water System comprende todo lo que es el suministro de agua potable y el Sanitary System se encarga de la evacuación de los desechos y aguas de lluvia, aguas residuales y aguas negras. Vamos a estar haciendo un proyecto de un edificio residencial de unos 7 niveles, el cual el proyecto característico va a ser con cisternas y una bomba que va a suministrar a un tanque elevado, y posteriormente vamos a hacer la distribución a través de la gravedad. Eso como entendiendo de que es uno de los proyectos más típicos que se desarrollan aquí en Perú. Por supuesto, vamos a estar viendo todo lo que es la generación del proyecto en el beamserver.center. Vamos a estar, por supuesto, viendo todo lo que es la interfaz del usuario de ambos proyectos, de ambos programas, perdón. Vamos a estar, por supuesto, generando el proyecto como tal. La idea es generar entonces los listados, los diferentes listados que presenta o que nos suministra ambos programas, como es el caso de los cálculos, los metrados y por supuesto los planos del proyecto. A su vez, esos mismos metrados que generan ambos programas los vamos a estar exportando hacia Arquímedes. Allí en Arquímedes vamos a estar viendo, por supuesto, todo lo que sería la configuración del presupuesto y, por supuesto, otros aspectos de interés de dicho programa, como es la configuración de los parámetros iniciales. Vamos a estar viendo, por supuesto, toda la interfaz de usuario. Vamos a estar generando una pequeña estructura de presupuesto. Vamos a ver cómo creamos las partidas. Por supuesto, cómo importar esos metrados desde los programas. En fin, la idea entonces es, por supuesto, también vamos a estar viendo todo lo que tenga que ver con el ambiente BIM, entendiendo muchas veces de que la generalidad de las personas a veces creen de que el BIM es un programa, y resulta que el BIM es una metodología de trabajo. Eso es lo que vamos a estar viendo en resumen con este curso. Vamos en primera instancia a explicarles un poquito. Yo les envié un archivo, el cual es el modelo arquitectónico, vamos a decirlo así, del proyecto que vamos a estar trabajando. Vamos a ver un poco entonces lo que es el IFC Builder. Vamos a visualizar un poquito también ese programa. Y la idea es que después que veamos cómo descomprimir el programa, porque ese programa yo se los envié, o mejor dicho, ese proyecto yo se los envié a ustedes comprimido, pero no una compresión de zip o de zip o de RAR, sino una compresión propia de los programas de zip. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ese desempaquetado allí y cómo generar el proyecto aquí en la nube del beamserver.center. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos primero a lo que es el desempaquetado de dicho proyecto.
Aquí, bueno, por supuesto, esto es la presentación de SIPE, donde tenemos aquí el IFC Builder y tenemos también los dos programas de SIPE Plumbing. Los tres programas se consiguen el IFC en lo que es el OpenBIM. Si hacemos clic en él, está ubicado allí el IFC Builder. Y para el caso de SIPE Plumbing, están dentro de la pestaña de MEP. Es SIPE Plumbing Sanitary System y SIPE Plumbing Water System. Vamos a abrir entonces el IFC Builder. Y en este caso, por supuesto, como evidentemente no es un proyecto nuevo, no lo vamos a empezar desde cero, tenemos que ir a la siguiente carpeta, que es la gestión de archivos. Hacemos clic en él y vamos a ubicar nuestro archivo. El archivo que yo les envié es el archivo que termina en .cyp. Déjenme ubicarlo por acá. Modelo IFC. Pero fíjense que no me aparece nada, porque recuerden que hay que descomprimirlo. Hacemos clic en dicho botón y nos aparece el archivo en cuestión. Fíjense que la terminología es CYP, ¿ok? Le indicamos abrir y el programa entonces lo que va es a descomprimir el archivo. Le indicamos aquí que sí. Aquí le decimos que ya existe, le decimos que lo sobrescriba todo y ya está descomprimido. Fíjense que ahora sí aparece dentro de la carpeta IFC el archivo ya desempaquetado. Vamos entonces a abrir el archivo. Por supuesto, aquí tenemos una gestión común de archivos, ¿ok? Yo tengo aquí toda la visualización, en este caso de mi escritorio. Puedo abrir un archivo, puedo inclusive desde aquí generar uno nuevo, copiarlo, borrarlo, buscar, en fin. Como su nombre lo indica, es un gestor de archivos. Para comprimir en este caso la edificación o el proyecto en IFC Builder, sencillamente hay que indicarle aquí comprimir. Se ubica o se le indica la ruta donde va a estar definido o generado ese archivo y se le indica aceptar. Eso es todo lo que hay que hacer, es muy sencillo. Vamos entonces a abrir el archivo para darle una visualización rápida aquí. Estamos ya en lo que es el IFC Builder. Tenemos aquí varias pestañas, donde la primera es el proyecto, donde tenemos la orientación, que en este caso no tendría relevancia, pero si estamos generando algún archivo o algún proyecto, mejor dicho, donde vayan a intervenir algunas especialidades, donde por ejemplo el tema de HVAC, todo lo que tenga que ver con refrigeración, sí tiene que, o sí toma en cuenta, mejor dicho, lo que es la orientación de la edificación, así como su ubicación geográfica. Eso lo podemos ver más adelante también. Aquí, bueno, se definen lo que son las alturas de los pisos. Yo puedo copiar elementos entre los niveles. Yo puedo mover el edificio como tal. Puedo visualizar por planta. Luego tenemos entonces acá lo que es los elementos arquitectónicos. Muros y particiones vienen siendo muros y paredes, ¿ok?
forjados, huecos, tanto verticales como horizontales. Podemos generar cierre de desniveles. En este programa sí se generan pilares, más no envigados, ¿ok? Porque se supone que esas vigas se definen con CIPCAT o CIP 3D. Luego tenemos el área de los recintos, que eso es un tema aparte, así como grupos de recintos. Yo tengo la posibilidad inclusive de generar volúmenes de edificios próximos y obstáculos de mi edificación. Supongamos que a los lados de este edificio hay algunas otras edificaciones que puedan hacer cierta sombra importante. Sería conveniente, como les digo, al menos generar los volúmenes de esas edificaciones, puesto que esas sombras van a estar influyendo en el tema de, por ejemplo, cargas térmicas y todo lo relacionado con la refrigeración, inclusive con la iluminación también. Luego tenemos edición, que básicamente estos elementos están incluidos dentro de lo que son muros y particiones y forjados, puesto que aquí cada uno de sus pestañas tienen la forma de edición de cada uno de ellos. Ok, entonces básicamente estos elementos de aquí no se tocan mucho. Y el tema de los resultados, que lo que nos va a permitir verificar es que las uniones en paredes, las uniones con los forjados estén correctamente desarrollados. Esto es a grandes rasgos, por supuesto, lo que es este programa. Aquí tenemos entonces la posibilidad de visualizar el modelo ya terminado en 3D. Ok. Aquí, bueno, se definen, por supuesto, lo que son ventanas, lo que son puertas, piezas sanitarias, también se pueden incluir aquí. Yo llamo a este programa el Revit de CIPE, por supuesto, guardando sus distancias, puesto que este programa es muy sencillo en el sentido de que prácticamente, si me permiten acá cerrar, yo aquí, por ejemplo, en las paredes, yo lo que defino son solamente espesores, ¿ok? Yo defino una referencia, defino un espesor y eso es todo. Yo aquí no defino ni materiales, ni acabados, nada por el estilo. Entonces, por eso digo que guardando sus distancias, esto viene siendo el Revit de CIPE. Lo otro que le quería mostrar aquí era precisamente el tema de la orientación. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar lo que es el piso. Y aquí tengo entonces lo que son las sombras. Yo puedo inclusive, en función de su orientación y de su latitud, yo puedo visualizar, en este caso, lo que es el recorrido del sol en función a la hora y a el día y mes del año. Por ejemplo, aquí es el 22 de diciembre, 22 de marzo, 22 de junio y 22 de septiembre a las 12 del mediodía en esta latitud. Entonces, fíjense cómo también influyen las sombras. Por eso les digo que en caso de que hayan volúmenes grandes que vayan a hacer alguna incidencia importante sobre nuestra edificación, es preferible generar esos volúmenes allí. Voy a contestar algunas preguntas que ya me han generado para que no se nos acumulen tanto. Por aquí nos preguntan, ¿se tiene que instalar algún programa? Bueno, el programa IFC Builder se instala automáticamente cuando se instala el CIPE.
Permítanme aquí ubicar. Y segundo, o sea, él viene ya aquí por defecto. Todos estos programas, obviamente, dependerán de la licencia que uno tenga. Pero todos estos programas se instalan cuando se instala el programa. La diferencia va a radicar en los permisos que tenga la licencia. Si ustedes compran la licencia y ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, para este curso, tienen por supuesto habilitado lo que es Arquímedes, generador de precios, y por supuesto tienen habilitado lo que es el Sanitary System y el Water System. Estas permisologías van en función, por supuesto, a lo que ustedes adquieran, porque inclusive yo puedo, por ejemplo, adquirir CPCAT, pero dentro de CPCAT hay una serie de opciones que pueden estar o no habilitadas dentro de su licencia. En el caso particular del IFC Builder, eso lo vamos a ver aquí más adelante. Voy a entrar de una vez al BIMserver.center. Es muy sencillo registrarse, ¿ok? Por ejemplo, voy a iniciar sesión. Evidentemente, si ustedes no están registrados, tienen que indicar aquí, registrarse aquí. Es muy sencillo, como les digo. Sencillamente colocan su nombre, colocan su correo electrónico, lo repiten, generan una contraseña, que si quieren puede ser el mismo del correo electrónico. Repiten la contraseña, hacen el check en he leído y comprendido y acepto los siguientes documentos y se registran. Eso es todo. Obviamente yo no lo voy a hacer. Aquí yo sí coloco mi correo y mi contraseña. Accedemos acá. Y ya entramos entonces en lo que es el BIMserver.center. Aquí visualizamos en primer término esta ventana de acá, todos los proyectos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Aquí tenemos una pequeña visualización de todos los proyectos, tanto los activos como los archivados. ¿Ok? Yo puedo tener una dualidad allí entre archivos. Luego tenemos, a ver, los contactos. Estos contactos son personas que van a ser mis colaboradores en los proyectos y que por supuesto también tienen CIPE. Recuerden que esta nube es para trabajar con todos los programas de CIPE. Por ejemplo, el arquitecto con el cual estamos trabajando realiza sus proyectos o genera, por ejemplo, el modelo arquitectónico en el IFC Builder. El arquitecto lo monta aquí en esta nube y él, por supuesto, tiene su equipo de trabajo, que son los diferentes ingenieros especialistas en las diferentes áreas. Y él lo que va a hacer es tener su lista de contactos y les va a dar o les va a asignar. Primero les va a generar una invitación a participar en el proyecto. Y segundo, les va a asignar la función que van a cumplir dentro del proyecto. ¿Ok? Déjenme más bien entrar en un proyecto para que podamos visualizar eso allí. Bueno, que este creo que no lo he no lo he compartido. Déjame buscar uno que sí haya compartido. Este creo que lo compartí. Aquí, por ejemplo, somos dos personas. Entonces, en este caso, esta persona
es el propietario y él me asignó entonces, además de que me invitó, por supuesto, me colocó un rol de editor y a su vez me asignó estas áreas, que en este caso es fontanería, instalaciones de gas y saneamiento. ¿Ok? Y así con cada uno de los integrantes del equipo se les generan sus roles y se les asignan sus áreas. Eso por una parte, en lo que tiene que ver con el manejo de proyectos. Por supuesto, aquí vamos a ver solicitudes de colaboración, solicitudes que nosotros enviemos. ¿Ok? Tenemos un área de aplicaciones, que estas también las vemos aquí en Store. Aquí nosotros vamos a conseguir todos los programas de Zipe, donde algunos, por supuesto, como ven acá, son gratuitos. Esto quiere decir de que ustedes pueden descargar este programa, y lo pueden trabajar sin ninguna licencia, porque es precisamente gratuito. Todos estos programas que dicen gratuitos se pueden utilizar sin mayores inconvenientes. Obviamente, si hay otros que son pagos y por supuesto va a estar limitado a esa licencia que ustedes tengan. Pero todos los programas que digan gratuitos ustedes les pueden descargar, están 100% habilitados. Tienen, por ejemplo, una breve descripción de lo que hace el programa. Aquí hay una pequeña referencia con imágenes, hay un video, en fin. Y pueden descargarlo inclusive aquí de una vez. Le dan aquí a descargar, lo asignan a alguna carpeta que ustedes lo vayan a colocar allí, a guardar. Y fíjense que es un zip. Ese zip, por supuesto, lo desempaquetan y pueden entonces instalar cualquiera de esos programas gratuitos. Inclusive pueden hasta descargar los programas que son pagos. Obviamente, cuando ustedes vayan a arrancar el software, les va a pedir, por supuesto, la licencia. Pero en esencia, todos estos programas que están acá se pueden descargar. ¿Ok? Esto, por supuesto, es a grandes rasgos lo que es el BIMserver.center. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos unos videos que explican un poco más detalladamente cada uno de los aspectos del BIMserver.center. Lo pueden buscar allí y revisarlo. Vamos entonces a ver cómo entrar de lleno con el Sanitary System, el Water System. Vamos a empezar por el Water System. Permítame aquí un segundo. Bien, como pueden ver, la primera pantalla al abrir el programa es similar a la del IFC Builder. Tenemos un archivo, la generación de archivo nuevo, tenemos la gestión de archivos y tenemos algunos, a veces vienen algunos ejemplos, ¿ok? Algunos proyectos de ejemplo para que podamos visualizar alguno y ver más o menos de qué se trata, cómo está configurado, en fin. Vamos a esperar que termine de descargar los archivos. Todos estos entonces son ejemplos que, bueno, los invito a que los revisen cuando tengan algún chance. Aquí, por ejemplo, la descripción se refiere al tipo de proyecto que trata cada uno de los archivos. Eso para tener esa referencia. Nosotros vamos entonces a generar un nuevo proyecto.
En este caso le voy a decir curso CP Plumbing. Ustedes pueden perfectamente colocar aquí cualquier descripción. Proyecto de curso. Y le indicamos aceptar. En este caso me indica si yo quiero... bueno, claro, aquí me faltó un paso. Vamos a dejar esto aquí en standby y vamos a ver aquí. Porque ¿qué pasa? Yo generé aquí, por supuesto, este modelo. Este modelo yo tengo entonces que llevarlo al BeamServer.center. Eso lo hacemos con este botón que está acá, exportar. ¿Cuál es la diferencia entre exportar y actualizar? Yo, por ejemplo, ya yo finalicé el modelo. Entonces yo lo que lo voy es a montar en la nube. Entonces lo voy es a exportar. Hacemos clic en él. Podemos colocar aquí, este es el nombre del archivo. Vamos a quitarle esto. Yo puedo tener seleccionado ya un archivo o un proyecto ya abierto. Digamos aquí aceptar. Déjenme cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí igual. Curso CP Plumbing. Indicamos aquí aceptar. Él está entonces generando en el BeamServer.center este proyecto. Esto no tarda mucho tiempo, unos minutos solamente. Queda aquí ya listo. De hecho, fíjense, vamos a visualizar aquí en Home. Deberemos aquí tenerlo ya registrado. No lo estoy viendo. Vamos a esperar a ver. Vamos a verlo aquí. Vamos a generar aquí el proyecto. A ver. Nuevo proyecto. Curso CP Plumbing. Tipo de proyecto. Vamos a ponerle pruebas. Visibilidad. No visible. Yo puedo tener estas opciones de visibilidad. A ver, aquí hay una especie, lo voy a poner no visible, pero les voy a indicar aquí unas opciones. Gestiones, vamos a dejarlo cerrado por ahora. Y creamos un nuevo proyecto. Yo puedo generar aquí en el BeamServer.center una especie de portafolio, vamos a decirlo así, de mis proyectos. Eso a su vez, en este caso yo no tengo nada que mostrar, pero hay gente, por ejemplo aquí en proyectos recomendados, hay gente que publica sus proyectos y la gente, por ejemplo aquí está identificación de la persona, en este caso de dónde está generado, están como es como la ficha técnica del proyecto y uno puede entonces visualizar, ¿verdad? Los proyectos que la gente monta aquí o que publica. ¿Ok? Fíjense que hay unos que tienen cierta complejidad, hay otros que son un poco más sencillos, en fin. Entonces aquí también tenemos una vitrina para nosotros exponer nuestro trabajo.
A esto es lo que se refiere cuando yo generé el proyecto, que si es visible o no. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí todavía no veo, no sé por qué no se ha actualizado aquí. Centro comercial, modificar. Cito, proyecto 4 niveles. No sé por qué, a pesar de que generé el proyecto, no se está visualizando aquí todavía. Vamos a ver si lo podemos ubicar ya en el CP Plumbing. A ver, indicarle que sí. Seleccionar proyecto. Centro comercial. Raro que no esté aquí visualizado. Vamos a generarlo nuevamente, a ver. Raro. A ver, crear nuevo proyecto. Ponerle igual. A ver si lo sobrescribe. Curso CP Plumbing. Tipo de proyecto, pruebas. Visibilidad no visible. Por supuesto cerrado. Ya existe un proyecto con el mismo nombre. Claro. Debe ser que es que no se ha regenerado o no se ha actualizado el BIMserver.center. A veces hay una especie de un delay entre lo que uno genera aquí y lo que se genera en la nube. Vamos a ver aquí, curso, Simoncito. Cosa Altamira. No entiendo por qué no está generado el proyecto aquí, porque está vacío. A ver, vamos a dedicar aquí a aceptar. Vamos a ver si lo visualizamos ya. Vamos a crearlo desde aquí. Entonces, tenemos también esa alternativa. A ver qué nos dice. Curso CP Plumbing. Tipo de proyecto, pruebas. No visible. Cerrado. Vamos a ver si entonces lo visualizo aquí. Proyecto HVAC, modelo de servicios, cuarzo. Eso es raro porque vamos a hacer una cosa. No nos vamos a complicar. Vamos a ponerle aquí aceptar. Y vamos a crear uno nuevo. Le ponemos curso 2. Algo así. Curso Plumbing 2. Pruebas. No visible y cerrado. E indicamos aceptar. Indicamos siguiente.
No se encontró ningún fichero. Claro, porque obviamente eso está vacío. Vamos a terminar acá. Evidentemente aquí me está diciendo de que no hay ficheros. Ok. Vamos a ver si puedo entonces exportar desde el IFC Builder a ese proyecto. Exportar. Selección del proyecto. Aquí sí aparece. Aceptar. Aceptamos. Y aceptamos. Se vuelve entonces a cargar en ese nuevo proyecto. Aceptamos. Y cuando vayamos a CP Plumbing, él debería mostrarme, a ver, va a terminar de abrir el archivo, pero debería entonces mostrarme una alerta. Ok. Fíjense, entonces esta es la diferencia entre exportar y actualizar. En este caso, como hay una nueva, una actualización dentro de la nube, él empieza a titilar ese símbolo de advertencia y me indica de que debo actualizar. Yo hago clic sobre él. Él está en este caso leyendo todo lo que tenga que actualizar en este caso, que en este caso es el modelo. Ok. Fíjense que está aquí el modelo. Si por ejemplo ya hubiesen otros programas involucrados, él me genera aquí la lista de esos proyectos involucrados y yo lo que tengo es que indicarle si lo quiero o no exportar. Ok. En este caso, como solo tenemos el modelo, yo le indico aceptar. Estos son los niveles que conforman la edificación. Estos son los recintos. Y esto es lo que habría que configurar. Que en este caso, por ahora, lo voy a dejar como está. Y lo voy a indicar cómo está. A ver. Debo definir las opciones generales. Bueno, ya que estamos aquí, vamos entonces a entrar un poco más en materia. Lo que pasa es que quería explicarles un poco lo que vemos aquí de interfaz. Igual lo puedo hacer aquí. Por supuesto tenemos lo que es el área de trabajo. Toda esta zona de acá. Tenemos el visualizador de 3D. ¿Ok? Donde yo tengo la posibilidad de ir visualizando o actualizando ese modelo a medida que voy trabajando. Sencillamente se le hace clic sobre este botón del 3D y el modelo se va actualizando. Por ejemplo, en este caso, claro, no puedo porque tengo esta ventana abierta. Aquí me van a aparecer los niveles que conforman el proyecto. Aquí tengo entonces las diferentes pestañas en las cuales se compone el programa. Tenemos acá arriba una serie de botones de manejo de imagen. Ok. Y tenemos por acá lo que es la generación de listados y planos. Y por supuesto la exportación a lo que sería Arquímedes. Esto por supuesto a grandes rasgos. Vamos a entonces entrar un poco más en materia. En este caso vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con las opciones de planos y de cálculo. A ver,
les comento un poco. El programa como tal no se guía por ninguna normativa en específico. Si bien aquí hay unas banderas, ¿no? Estas banderas lo que están haciendo referencia a que se está configurando el programa en función a las normativas existentes en estos países. Pero eso tampoco es limitativo. Más temprano, por ejemplo, me estaban preguntando si el programa tenía algún manual de usuario o algo por el estilo. Realmente el programa como tal, salvo alguna ayuda que le vamos a ver más adelante, de funcionamiento del programa como tal, como les digo, el programa se basa, vamos a decirlo así, en el criterio de cálculo del ingeniero. Entonces eso me permite a mí, por ejemplo, en que tengo dos alternativas. O yo configuro personalmente cada uno de estos parámetros. Obviamente puede ser en función de la norma. Evidentemente sí hay ciertos parámetros que deben configurarse en función a la normativa. Por ejemplo, el tema de los consumos. El tema de algunos datos, por ejemplo, de lo que son las velocidades máximas y mínimas dentro de la tubería. Esas cosas se pueden configurar en función, obviamente, a la normativa para, de cierta forma, por supuesto, el programa haga los cálculos basados en la normativa. Pero eso, evidentemente, como les dije, no es limitativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, como les dije, ir a cada una de estas ventanas a hacer la configuración respectiva, o, por ejemplo, yo pudiera basarme en un principio en la normativa española y luego ir modificando los aspectos que yo vea o que yo considere sean relevantes, o que por mi criterio de cálculo yo los pueda modificar. Esa es una de las ventajas que tiene los programas de SIPE, inclusive no solo SIPE Plumbing, sino que prácticamente todos estos programas, si nos salimos de lo que es el SIPECAD MEP, ¿ok?, que ese programa como tal sí se rige bastante por lo que es la normativa, y de hecho por eso había muchas limitaciones en un principio. Fue cuando entonces SIPE decidió sacar toda esta serie de programas que lo que hacen es tomar como referencia, les repito, estas configuraciones de normativas, pero que al final el usuario la amolda a su criterio. En función a todo esto, entonces yo pudiera comenzar, por ejemplo, a definir lo que son aquí las opciones de cálculo, donde tengo, por ejemplo, características del agua. Aquí les explico un poco qué es lo que estamos visualizando. Estos datos que tienen este botón con este lápiz aquí, es que estos datos son editables. Yo puedo hacer configuraciones, puedo generar tablas. Por supuesto, va a variar en función a el dato que nos esté solicitando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí solamente, nos pide temperatura del agua, pero en el caso de las características del agua, sí tengo yo que jugar con estas configuraciones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, cada vez que ustedes vayan, este icono es para agregar elementos. Este icono es para suprimir elementos. Este es para copiar elementos. Entonces yo puedo copiar y modificar después. Yo puedo mover los elementos de sitio. Por ejemplo, vamos a poner aquí un dato para poderlo identificar.
yo puedo entonces este dato subirlo, puedo bajarlo, en fin. Luego tenemos acá este icono, también es bastante importante, que es el que nos va a dar toda una serie de ayudas. Vamos a ver por aquí un segundo que se me movió para la otra pantalla. En este caso, por ejemplo, al yo darle a ese botón, me muestra en qué se está basando el programa en este momento para realizar el cálculo hidráulico. ¿Ok? Nos presenta todos estos datos generales, que es cómo está en este momento configurado el programa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son porcentajes mínimos del caudal de recirculación. Esto para el tema, por ejemplo, si vamos a recircular el agua caliente, entonces yo hago el check y le pongo su porcentaje. Luego tenemos las demandas para agua caliente, criterios de demanda. Puedo hacer nuevamente la configuración allí. Temperaturas de referencia, factores de corrección. En este caso yo también puedo incluirlas. Recuerden que en este caso estamos nosotros configurando el programa. Por eso es que en este caso, el caso de, por ejemplo, los factores de corrección están en blancos, porque estamos en cero, no nos estamos basando en nada. Y por consiguiente nosotros tenemos que incluir todos los datos que nos sean solicitados. Por ejemplo, el criterio de cálculo para la tubería horizontal. Vamos a ver si podemos evitar que se nos salga o se cierre el programa. Esperemos que no se cierre. A veces da esos problemas. Me va a seguir dando el error. Vamos a esperar, esperemos que no se cierre. Y se cerró el programa. Vamos a ver si se guardó. Vamos a ver. ¿Se salvó? No, no se salvó. Vamos a ver si podemos actualizar, pues. Indicarle aquí aceptar. Siguiente. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Estamos viendo entonces cómo tendríamos que meter cada uno de los datos. Si yo selecciono, por ejemplo, la normativa española, indico aquí aceptar. Cuando yo entro aquí a la configuración, fíjense que ya están algunos datos definidos. Se me generan las tablas, en fin. Entonces, por eso es que yo les digo de que nosotros podemos partir de, porque al final estas opciones que están acá son ya configuraciones basadas en estas normas aplicadas en estos países. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de Perú, que la normativa debe estar muy similar a la de Estados Unidos, entonces yo puedo partir de esa configuración y adaptarla a mis necesidades. Sencillamente es cuestión de revisar cada uno de los datos para en todo caso modificarlos, o supongamos en este caso que este dato no lo utilicemos, por decir algo, lo eliminamos y sencillamente queda con el dato que nosotros creamos conveniente.
Entonces así va a pasar con cada uno de los datos. Por ejemplo, fíjense que yo seleccioné la normativa estadounidense y me está presentando el dato de la temperatura en grados Fahrenheit. Si yo cancelamos aquí un momento, vamos a dedicarle aquí terminar. Yo puedo volver a ellas en cualquier momento. Bueno, antes de actualizar acá, voy entonces a explicarles bien todo lo que tenemos aquí como interfaz de usuario. A ver, como les dije, bueno, esto es el área de trabajo. Aquí tenemos el área de 3D. Aquí vamos a visualizar entonces los niveles que van a conformar el proyecto. Aquí en opciones generales entonces vamos a tener la opción de configurar, como les expliqué, nuestro proyecto. Tenemos aquí la posibilidad de definir la localidad de nuestro proyecto. Podemos hacerlo, bueno, en el caso de España importamos la configuración, pero en nuestro caso haríamos la configuración a través del ASRAE. Seleccionamos en este caso Suramérica, perdón, país Perú. Seleccionamos la estación, porque recuerden que está referenciado a estaciones meteorológicas. Podremos poner acá la de Lima, Callao. Nivel, todas estas configuraciones, bueno, se supone que están tomadas de esta estación. Ok, le indicamos aceptar y él genera entonces esta configuración de temperaturas. Ok, esto por supuesto es importante para el cálculo de nuestras instalaciones. Indicamos aquí aceptar. Luego tenemos acá lo que son los suministros de agua, que en este caso tenemos dos posibilidades. Una, por supuesto, es desde un punto de acometida. Por supuesto, como no he configurado nada, me está pidiendo que realice las configuraciones. Pero en todo caso tenemos eso, puntos de acometida. En este caso, desde un acueducto. ¿Ok? Por supuesto, eso lleva implícito todo lo que son las presiones, columnas de agua, etcétera. Luego tenemos la posibilidad de definir o de colocar un contador de agua. Los accesorios básicamente son las llaves de paso. Podemos definir los depósitos de agua tanto para cisternas subterráneas como para cisternas elevadas. Y por supuesto, el sistema de bombeo también definido, que forma parte por supuesto del proyecto. Luego tenemos todo lo que tenga que ver con la generación de agua caliente. Básicamente es el mismo procedimiento, configuraciones. Tenemos los consumos, que en este caso en función a lo que vayamos a necesitar, eso se va a configurar, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos el área destinada a lo que es la digitalización de las tuberías, tanto horizontales como verticales. Puedo inclusive definir, si yo quiero insertar un nudo, puedo unir elementos. Esto lo vamos a ver cuál es su función más adelante. Tuberías verticales, por supuesto, para definición de montantes o bajantes. Yo puedo borrar elementos, puedo mover alguna tubería vertical. Luego tenemos lo que es el área de edición, que básicamente es esta barra que tenemos acá, que la podemos visualizar de esta forma, suponiendo, por ejemplo, el etiquetado. Yo también puedo colocarla acá y tenerla aquí más a la mano.
Luego tenemos todo lo que son botones de cálculo, donde yo puedo generar un dimensionamiento, puedo generar por supuesto el cálculo de resultados o de cálculo como tal de la instalación. Tengo la opción de consultar las comprobaciones que se realicen. Puedo editar las inconsistencias que se generen en los cálculos. Tengo la forma de hacer una visualización de resultados a través de isovalores. Eso por supuesto también es configurable. Luego acá en la parte superior derecha tenemos estos primeros botones que son de movilidad, de lo que es zoom, encuadre, el paneo, en fin. Luego tengo las opciones de plantillas de dibujo, ¿ok? Si bien el formato o el proyecto que vamos a utilizar ya trae incorporadas las plantillas, yo de todas maneras se las envié por si acaso ustedes quieren practicar desde cero. El programa tiene una, vamos a decirlo así, un punto negativo, en el sentido de que si yo puedo generar un proyecto perfectamente sin el modelo IFC. ¿Ok? Yo lo puedo generar, yo puedo insertar mis plantillas, ¿ok? Para tener la referencia arquitectónica. El único inconveniente es que no voy a tener habilitado el 3D de la estructura, o en este caso de la instalación. Esta ventana no se habilita y por supuesto este botón tampoco se habilita. Eso es porque el programa no me puede... o sea, él necesita, vamos a decirlo así, de ese modelo IFC para poder tener definidos algunas características propias para poder generar el 3D. Yo, por supuesto, yo puedo aquí perfectamente generar los niveles que van a conformar el proyecto, ¿ok? Como les digo, puedo generar esos niveles allí, puedo definir las plantillas, pero como les digo, como el programa o como el proyecto particular no utiliza el modelo IFC, el programa no habilita la visualización 3D. Es la única diferencia que vamos a tener entre hacer un proyecto con el modelo IFC y hacer un proyecto sin el modelo IFC. Por lo demás, el programa debería hacer sus cálculos y sus dimensionamientos sin ningún problema. De hecho, los metrados y todo debería botarlos, por ejemplo, para el caso de las tuberías verticales, de los montantes y bajantes. Si nosotros tenemos bien configurados lo que son las alturas, ¿ok? Nuestras cotas de cada uno de los niveles que conformen esa edificación, el programa hace perfectamente ese metrado en cuanto a la tubería vertical. Tenemos también la posibilidad de referencias a objetos. Aquí tenemos, es que esto es como las herramientas de precisión de AutoCAD, ¿ok? Fíjense que tienen inclusive la misma simbología. La diferencia radica en que estas referencias a objetos son referencias a objetos propias de elementos de CIPECAD o de CIPE en este caso. Y esta referencia que tenemos acá, que como vamos a ver, no sé por qué no se está abriendo. Ese pues no tengo ninguna plantilla insertada, no debería. Yo pudiera perfectamente hacer esa configuración allí. Bueno, la diferencia es que estas capturas sí se hacen con respecto a las plantillas insertadas
de AutoCAD. Entonces, nosotros durante la generación del proyecto vamos a tener que estar alternando, ¿ok?, entre una captura y otra, porque a veces queremos hacer una captura, por ejemplo, con respecto a algún elemento del modelo de IFC Builder, pero como también está la plantilla, entonces, y si los tenemos los dos activados, nos va a presentar ese conflicto allí entre las dos herramientas. Luego tenemos las típicas opciones de dibujo de rejillas, así como de forzar la captura de la rejilla a, la captura a la rejilla que hayamos definido anteriormente. Tenemos la posibilidad también de introducir elementos por coordenadas. Luego tenemos otra herramienta bastante importante, que es la que permite o nos va a permitir introducir elementos de forma exacta. Por ejemplo, si yo voy a dibujar un tubo, obviamente aquí no puedo dibujar nada, pero si yo voy a dibujar un tubo, yo puedo entonces definirle su longitud exacta. Eso lo hago yo con esta herramienta. Luego tenemos la posibilidad de definir o de forzar la ortogonalidad de nuestros dibujos. Okay, actúa igualmente muy parecido al AutoCAD. Tenemos el rastreo polar, que este también es muy interesante y importante, sobre todo cuando estemos en el Sanitary System a la hora de definir las tuberías a 45 grados. Yo coloco o defino mi rastreo polar a 45 grados y cuando yo genere una línea, que en este caso me representaría la tubería, él me va a hacer una especie de force en el cursor cada 45 grados, que es en este caso como yo lo definí. Pero si yo lo defino en función a estos grados, él me va a hacer evidentemente ese force a cada tantos grados como se los haya indicado. Aquí tenemos la posibilidad de repetir la última selección. En el caso de que estemos editando algún elemento, moviéndolo, en fin, podemos recapturarlo con este botón. Y luego tenemos ayudas de configuración. Estas configuraciones son con respecto a la visualización, en este caso, por ejemplo, del cursor del ratón, cursor de captura, los pinzamientos, estos los vamos a ver más adelante, la misma rejilla que vimos hace rato, y la acotación que también visualizamos hace poco. Indicamos aquí aceptar. Es importante destacar que este acotamiento es solo para definir las longitudes de los elementos. No son acotamientos que podemos hacer y que queden plasmados en el dibujo. ¿Ok? Luego tenemos este botón donde hay una serie de elementos también acá. Por ejemplo, lo que les quería mostrar cuando se salió el programa. Estas configuraciones de unidades yo puedo personalizarlas totalmente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el tiempo yo puedo pasarlo a segundos o a horas. Esta va a ser la etiqueta que se va a presentar. Y yo puedo entonces definir los decimales entre 0 y 8 dígitos para los decimales. Y así va a pasar con la longitud, con el diámetro, con la rugosidad absoluta, área. Yo puedo inclusive tener, ¿cómo se llama eso? Una especie de mezcla, por llamarlo de alguna forma,
entre las diferentes unidades en las cuales estemos trabajando. ¿Ok? Por supuesto, yo puedo referenciarlos al sistema internacional o al sistema imperial. Por supuesto, esas configuraciones personalizadas yo también las puedo guardar para futuros proyectos. Vamos a ver esto así por ahora. Aquí tenemos también la definición de la configuración de las impresoras, más allá de la impresora como tal. Es de si yo quiero imprimir los listados de una vez por aquí, yo puedo entonces hacer esa configuración de hoja. También puedo definir el estilo del documento, ¿ok? En cuanto al tipo de letra, interlineado, en fin. Todo lo que es la presentación del documento lo puedo hacer yo por acá. Luego tenemos la configuración del tamaño de los planos. Voy a esperar que cargue aquí. ¿Ok? Yo puedo personalizar inclusive el tamaño de mis planos, así como el margen del plano. Yo puedo también hacer una inserción de librería de planos, bien sea porque los descargue de internet, porque ya yo los haya dibujado, en fin. Yo puedo enriquecer la información de mis planos con la incorporación de los detalles que yo crea pertinente. Eso por supuesto lo vamos a ver cuando estemos generando los planos. Luego tenemos acá lo que es el color de fondo de la pantalla. ¿Ok? Puede ser blanco, gris o negro. ¿Ok? Yo particularmente generalmente lo trabajo en gris. Por último tenemos aquí ya opciones de rendimiento para el 3D. Estos aspectos generalmente nunca se tocan. Opciones del guardado automático. Esto sí es importante que lo revisen. ¿Ok? Y por último tenemos acá toda una serie de documentación referente a el programa. Por ejemplo, documentación propia del programa. Lo que hace es que me hace un pequeño resumen y me indica a dónde debo dirigirme para preguntas y respuestas, por ejemplo. Si quiero aquí, si el manual, si me envía directamente a un manual digital en la red. ¿Ok? Donde aquí yo puedo visualizar todo lo que es el manual de usuario del programa como tal, lo que es el funcionamiento del programa. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya estos son otras información sobre la licencia, en fin. Vamos entonces a actualizar y esperar que el programa, a ver si no nos vuelve a dejar mal. Esperemos que no. Siguiente. Vamos a indicarle aquí. A ver. No sé. A ver, vamos a tratar de hacerlo de forma manual. Lo que pasa es que yo quería tener casi todo ya listo, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de los consumos, yo debo entonces meter cada consumo que yo vaya a utilizar. ¿Ok? A ver, si bien yo voy a hacer la descripción de cada uno de estos botones, yo sí quería ya tener una base allí, pero bueno, nada, ni modo, vamos a hacerlo de forma manual. Esta, bueno, ya lo habíamos visto.
lo que son porcentajes mínimos de recirculación. Esto, de todas maneras, yo con calma después voy a tratar de tener definida esta configuración para poder generar el proyecto. Temperaturas de referencia, factor de corrección, vamos a dejarlo así, criterios de cálculo. Aquí fue donde nos botó la otra vez, vamos a dejarlo así. Dimensionamiento, diámetros mínimos o requerimiento mínimo de presión disponible. En función a lo que nosotros deseemos, hacemos la respectiva configuración. Y la simultaneidad también va a estar definida acá por lo que nosotros queramos, e inclusive si ya nosotros tenemos configuraciones de estos datos, yo pudiera importarlos directamente, así como, les vuelvo y repito, cada vez que ustedes vean estos botones de acá, de la flecha roja indica que puedo exportar esta configuración, y la flecha verde indica que debo o puedo importar alguna configuración realizada anteriormente. Esa es la otra ventaja que tenemos. Vamos a dejarlo así por ahora. Aquí yo sí puedo editar, bueno, es lo que hemos visto anteriormente. Igualmente, vamos a dejarlo así por ahora. Aquí lo que son comprobaciones generales. Esta sí es importante, por ejemplo, distancia máxima entre equipos de agua caliente y el punto de consumo, una distancia máxima. Yo pudiera tener algunas otras referencias. Tenemos aquí lo que son opciones de representación, tanto visual aquí en la pantalla como en plano inclusive, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de agua fría, yo lo voy a visualizar de este color, pero tengo toda esta paleta para definir esa representación. El agua caliente rojo, retorno en este naranja, impulsión auxiliar en este violeta acá, retorno auxiliar también este morado, así como etiquetas, las etiquetas que yo quiero que aparezcan en los planos y en la pantalla. Punto de acometida, contador, todo esto es configurable. Así como la simbología. Por ejemplo, el hidromezclador. Tengo esta simbología para escoger. Para agua fría, igualmente. Y para agua caliente. Y en este caso, esta sección aquí es nueva, donde yo puedo dibujar mi propia simbología. Esto antes no se podía hacer. Esto a partir de esta versión ya es posible. Eso como para darle un poco más de personalidad a nuestros planos. Configuraciones de listados. La puedo hacer que los resultados me la genere por red, por planta, por criterio, por tramo más desfavorable y por tramo más favorable. Así como las comprobaciones del tramo más desfavorable, evidentemente, y de elementos que no cumplan, por ejemplo. Luego tenemos acá nuevamente lo que son las unidades. Esto ya lo vimos anteriormente. Esto en cuanto a opciones de planos y de cálculo. Luego tenemos la selección de materiales y equipos. Aquí yo entonces puedo configurar, por ejemplo, lo que son los depósitos. Yo puedo entonces aquí poner una referencia, alguna descripción. Puedo indicar si el tipo de depósito es circular o rectangular. En función a esto, fíjense que varían los datos.
Y lo que tengo entonces es que rellenar esta ficha, vamos a decirlo así. Tenemos la referencia, la capacidad en litros, el radio en metros, así como la altura de la toma de entrada y la de salida. Como ven, todo completamente configurable. Yo puedo tener inclusive, vamos a decirlo así, una familia de depósitos circulares y una familia de depósitos rectangulares, por ejemplo. Y genero una especie de catálogo, y ese catálogo puedo entonces yo exportarlo y tenerlo como referencia para futuros proyectos. Vamos a cancelar acá. Igualmente con las bombas. Yo tengo aquí, por ejemplo, el número de bombas. Puedo tener hasta 4 bombas. Las dimensiones que ocupan o que ocuparían en el cuarto de bombas. El tipo de bombeo, si es caudal variable o convencional. Puedo tener inclusive varias referencias, igualmente algunas pudiéramos llamarlo otra vez familias, ¿ok? Donde yo puedo definir la curva de caudal presión a través del punto medio o por puntos. Si yo tengo un fabricante que me suministre estos datos, entonces yo perfectamente puedo generar esa propia curva de presión. El programa también tiene, por supuesto, en función a, repito nuevamente, la configuración que traigamos acá, ya vienen entonces implícita una serie de combinaciones acá. Lo mismo va a pasar con las bombas como tal. Nuevamente, estas dimensiones sí son ya propiamente de la bomba. ¿Ok? Igualmente le generamos su curvatura allí, de presión caudal, caudal-presión. Tenemos los acumuladores. Igualmente podemos generar nuestra librería. Tanto calentadores instantáneos como los termos, acumuladores, ¿ok? Para la tubería de aguas blancas, yo puedo igualmente, déjenme ver si aquí ya yo tenía unos catálogos generados, aquí los tengo. Estos sí los generé yo. Vamos a insertar este, por ejemplo. Fíjense que ya me trae todos los datos con toda la configuración. Esta la vamos a utilizar, por ejemplo. Indicarle aquí aceptar y aceptar. También trae ya por convenios con CIPE viene esta marca de tuberías. Ok, yo puedo entonces utilizarla si la conseguimos aquí en el mercado y queremos utilizarla en nuestro proyecto, ya entonces viene esa librería aquí definida. Vamos a dejar aquí aceptar. Vamos a insertar también la tubería. Creo que tengo, a ver, esto es solo para agua caliente y agua fría. Ok, tengo aquí ya las dos. Ok, en este caso en la descripción le puse su especificación técnica. Esto está basado en este catálogo de Pavco. Ok, entonces ya tengo los dos tipos de tubería, para agua caliente y para agua fría. Este botón también es nuevo en esta versión. Yo tengo la posibilidad de colocarle un aislamiento térmico a mi tubería. Ok, básicamente es lo mismo que habíamos realizado anteriormente, con la diferencia que yo defino acá la conductividad térmica para el elemento que estemos utilizando. Igualmente, si tenemos un catálogo, lo que nos queda es plasmar ese catálogo en estas celdas, y tenemos también
nuestro catálogo de aislamiento térmico. Luego tenemos aquí las opciones de dimensionamiento y comprobaciones a realizar. Tenemos el punto de acometida, donde le colocamos su referencia, una descripción, color y símbolo que van a estar representándose en el proyecto o en el plano. ¿Ok? Y puedo generar una descripción sobre estas comprobaciones que va a realizar. Por ejemplo, yo pudiera hacer aquí referencia a algún articulado de la normativa que vayamos a utilizar, y eso queda entonces plasmado en cuando se generen los listados de las comprobaciones. Ese texto que generamos acá queda plasmado en esa información. Vamos a cancelar acá. Tenemos aquí lo que son contadores. Nuevamente, una referencia, su descripción, la altura de la toma, la cual va a estar, en este caso, este contador, el tipo de red, si agua fría o caliente. Esto está basado, estas alternativas que me da, está basada en la tubería que ya yo introduje. ¿Ok? En este caso, agua fría. Igualmente podemos definirle un color y una simbología. ¿Ok? En este caso puedo definir también sus características técnicas. Si es una batería, en caso de un edificio multifamiliar, podemos montar entonces una batería de contadores. Y podemos definir entonces lo que es el cálculo de pérdida de carga localizada y la pérdida de carga localizada. Que estos también son elementos nuevos de cálculo del programa. Indicamos, vamos a ponerle aquí una referencia. Vamos a ponerle contador. Contador personal, por ejemplo. Las llaves también las puedo yo definir. Referencias, si son para agua fría o agua caliente, retorno, impulsión, retorno auxiliar, en fin. Color, símbolo, definirlo en función a si es, por ejemplo, agua caliente, agua fría, defino alguno de ellos. La característica técnica, si es una llave de corte general, de abonado, local húmedo, reductora de presión, en fin. Y igualmente su cálculo de pérdida con su coeficiente, bien sea por pérdida de carga localizada o longitud equivalente. Hacemos el check para definir esos parámetros aquí. ¿Ok? Vamos a dejarlo así por ahora. Como ven, todo el programa es absolutamente configurable y personalizable. Nuevamente el tema de los depósitos. ¿Ok? Color, descripción, presión mínima. Tanto de entrada como de salida. Tiempo mínimo de funcionamiento. Descripción nuevamente de comprobaciones a realizar. En fin. Igualmente para el sistema de bombeo. Aquí, por ejemplo, en el caso de los consumos, por ejemplo, que es otro de los aspectos importantes. Yo puedo comenzar, por ejemplo, por definirle algún icono. Supongamos que vamos a definir un lavamanos. ¿Ok? Y le colocamos aquí lavamanos. Referencia en el plano, por ejemplo, LM. Podemos hacer alguna descripción. Altura de las llaves. Si es hidromezclador o no.
si es solo agua fría, agua caliente, si es hidromezclador, en fin. Vamos a dejarlo hidromezclador. Podemos dejarle una etiqueta con referencia y una simbología. En este caso pudiéramos ponerle esta de acá. Y los datos para el dimensionamiento y comprobación. Aquí, por supuesto, tendríamos que tener quizás un catálogo de fabricante, o sencillamente nos basaríamos en los parámetros de la normativa, por ejemplo. Como les digo, es la gran ventaja que tiene estos programas. Su personalización. Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces ya está aquí el elemento, y ya cuando esté avanzada la obra, si nosotros lo vamos o lo tenemos en uso, él va a presentar aquí un check para indicarnos de que este elemento está siendo utilizado en el proyecto. Con la tubería, bueno, ya básicamente yo pudiera aquí generar una nueva, por ejemplo, agua fría, agua caliente. Referencia de esto más que todo es el tema ya propiamente de cálculo, ¿ok? En este caso, para agua fría, le voy a colocar su respectiva agua fría. ¿Cuál es la, vamos a decirlo así, la ventaja de definir todos estos parámetros aquí? Que cuando yo esté generando el proyecto, y eso lo vamos a ver más adelante, ya estas configuraciones no se realizan. Si yo aquí no definiera nada de esto, entonces cada vez que yo introduzca algún elemento, tengo que definir esta configuración. Por eso es que acá yo realizo esta configuración en particular, y ya simplemente lo que me queda es dibujar lo que es la red que voy a estar diseñando, ¿ok? Por ejemplo, referencia de elemento térmico. Si tenemos tubería de intemperie, se van a hacer ciertas consideraciones allí. En cuanto a la representación gráfica es lo mismo, ¿ok? Yo puedo indicarle, por ejemplo, que no quiero la referencia, pero si quiero el diámetro de la tubería, por ejemplo. Si tiene aislamiento, en fin. Alguna etiqueta en particular que yo coloque para identificación. El color ya estaba definido anteriormente, así como el tipo de línea. Aquí lo que estoy es como ratificando esa configuración anterior para lo que es, en este caso, tubería de agua fría. Luego tenemos los datos para dimensionamiento y comprobación como tal. Estas son entonces, o estos van a ser los datos que nosotros vamos a definir como parámetros. En este caso, por ejemplo, el diámetro nominal mínimo va a ser, por ejemplo, si lo dejamos así, de 26 milímetros. ¿Ok? Si el programa, entonces cuando realicemos los cálculos o el dimensionamiento, ya el programa va a saber que un diámetro inferior a este, él no va a utilizar. Igualmente sucede con el diámetro máximo. ¿Ok? Y así, por supuesto, con cada uno de estos parámetros. Lo que es la velocidad mínima, la velocidad máxima. Evidentemente, estos parámetros sí deben, por supuesto, regirse bajo la normativa. Incrementos de longitud real, esto por temas de variaciones. ¿Ok? El caso de pérdida de carga máxima en tramos. No modificar el diámetro de dimensionamiento por pérdida de presión. La simultaneidad que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos los datos que pudiéramos variar para la formulación. Nos presenta entonces el esquema o el gráfico más bien, en función a lo que yo esté utilizando
él me va a representar esa gráfica allí. Y por supuesto esta gráfica también va a ser generada en los listados. Vamos a dejar esto así por ahora. Y nuevamente puedo yo definir las comprobaciones a realizar. Datos generales, por consumo, por continuidad, de dimensionamiento y por cálculo hidráulico. ¿Ok? Vamos a cancelar esto aquí por ahora. Por supuesto, esto pasa también con las tuberías verticales. Vamos a definir antes de traernos el modelo. Vamos a definir alguna normativa. A ver si no nos bota el programa. Aparentemente no vamos a tener ningún inconveniente. Fíjense, por ejemplo, un caso importante o particular, cuando ya definimos acá la normativa en la cual estamos basándonos, como aquí, por ejemplo, ya tengo definidos todos estos consumos. Vamos a visualizarlos acá un poco. Suponiendo, por ejemplo, de que nosotros hicimos la configuración, por ejemplo. Tenemos entonces aquí lo que son factores de corrección, lo que es el tema de la tubería horizontal, que esto, bueno que caía acá, puesto que yo aquí voy a definir en función a la función, vamos a decirlo así, que va a estar llevando la tubería. Yo voy a definirle aquí el aspecto de o los los parámetros de cálculo que va a llevar dicha tubería. Por ejemplo, puntos de acometida, yo lo voy a dejar como acometida. Preinstalación del contador, tubería de alimentación, batería de contadores, en este caso no lo vamos a utilizar. Pudiéramos dejarlo así o como acometida también. Llaves de abonado, podemos ponerle distribución principal, llave de local húmedo, evidentemente local húmedo, consumo, derivación de aparato y otros, derivación particular. Y lo mismo para agua caliente. Esto lo que o le permite al programa es que en función a esta valorización él va a determinar, por ejemplo, lo que son las instalaciones más críticas o la ruta crítica, vamos a decirlo así, y cuál es la más favorable. Ok, básicamente eso es esta configuración de allí. Aquí en el caso de la simultaneidad tenemos entonces ya definidos, por ejemplo, si es edificio de viviendas, de oficinas, entonces hay toda una serie de parámetros acá que van a estarse reflejando. En este caso no sé por qué no los tiene. A ver. Es raro que no los haya traído. Qué raro. Por ejemplo, en aspectos como los depósitos cilíndricos, vamos a visualizarlos. Fíjense que aquí se generó toda una familia de depósitos cilíndricos. Por ejemplo, los consumos. Fíjense los consumos. A ver. Si yo quiero ver, por ejemplo, yo aquí inclusive puedo ver o definir si lo voy a utilizar o no. ¿Ok? Aquí tenemos también, por supuesto, vamos a ver este lavamanos.
Por ejemplo, está definido la referencia del plano, la altura de las llaves, tipo de hidromezclador. Entonces aquí, por supuesto, están definidas los parámetros para dimensionamiento y comprobación. Y así con cada uno. Por ejemplo, el inodoro con cisterna también tiene todos sus caudales, sus diámetros, en fin. Recuerden que en este caso lo basamos en el CTE español. Por ejemplo, yo puedo asumir de que en algún momento vaya a necesitar un fregadero industrial. Entonces, al yo hacer clic sobre esta caja de check, ese elemento va a aparecer aquí en los consumos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa aquí importante? Por ejemplo, los termos están todos acá con sus especificaciones. Y por ejemplo, las bombas, grupo de presión, color, símbolo, descripción a realizar. Esto realmente aquí no lo voy a visualizar, lo voy a visualizar es aquí. Cada tipo tiene una configuración propia. Entonces yo puedo basarme en este catálogo de bombas para, por ejemplo, inclusive en función de esta, partir hacia una nueva curva de caudal presión. Lo que sí les recomiendo es que creo que fue lo que también me pasó. Recuerden que yo había seleccionado primero la normativa española y luego lo cambié a la estadounidense. Eso a veces generalmente trae ciertos conflictos. Entonces sí es importante de que si ustedes van a partir la configuración de alguno de estos, es importante que sí la tengan ya clara, ¿ok? Para que no les suceda lo que me sucedió a mí, ¿ok? Vamos a indicar aquí aceptar. Aquí hay una nueva pregunta. Importación de archivos CAD en Water System. Ok, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Fíjense, nosotros tenemos acá estos dos botones de aquí. Uno es para importar la plantilla, ¿ok? Aquí no sé por qué no me está generando, no me quiere abrir, es raro. A lo mejor es que ya el programa trae problemas de operatividad, porque este tampoco me lo quiere abrir. No, aquí evidentemente es por el tema de que ya me estuvo dando error y a veces hay elementos que después de esos errores no quieren funcionar, y esto debe ser lo que está pasando aquí. Pero no se preocupen, que en todo caso el jueves lo primero que voy a explicar es esto, evidentemente. De hecho podemos hacer un ejercicio rápido de cómo veríamos la configuración del programa cuando no tenemos el modelo IFC. Ok, lo voy a anotar por aquí para eso es rápido, porque lo que vamos a ver es esa diferencia, y ahí visualizamos entonces esa importación de plantillas. Ok, vamos a actualizar aquí a ver si nos traemos el modelo al menos y no nos bota el programa. Dejamos aquí aceptar. Siguiente. Terminamos. Aceptamos. Y nos dio error otra vez. Sí, aquí lo que debía haber hecho, obviamente no lo hice porque estábamos en la transmisión. Esto a veces también se soluciona reiniciando
pueden probar primero cerrando el programa totalmente y abriéndolo de nuevo, o en todo caso reiniciando la computadora y abriendo nuevamente el modelo. A veces estos errores se eliminan de esa forma. Como les digo, evidentemente no lo hice porque hubiese tenido que salir hasta de la transmisión y obviamente no es la idea. Vamos a ver si salvamos esto. No, efectivamente. Bueno, ni modo. Vamos a ver entonces la transmisión hasta aquí. Para el jueves vamos entonces a iniciar con lo que es propiamente ya la ejecución de la instalación en Water System. Yo mañana voy a solucionar evidentemente todos estos problemas para ya el jueves comenzar propiamente con lo que es la ejecución del proyecto. No me queda entonces más que despedirme, darles las gracias por su atención y será hasta el jueves. Buenas noches.